Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar con los conceptos base del primer módulo del curso. Recordemos que en el video número 1 hablamos de lo que fue la energía solar, sus ventajas, aplicaciones, las desventajas. También hablamos de qué es la potencia eléctrica, la potencia pico, la potencia nominal, cuál es la diferencia que existe entre ambas. Otro tema que también tocamos fue el vatio hora, el símil que hay entre ambos conceptos, cuál es el consumo eléctrico, qué es el consumo eléctrico y de qué manera se produce. Hablamos de los materiales semiconductores, recordemos que existen materiales tipo P y tipo N. También vimos de qué manera se produce la energía para poder ser convertida en electricidad. Vimos qué es la radiación solar, los tipos de radiación. Y finalmente vimos qué es un fotón y cuál es su función en una celda fotovoltaica. Ahora vamos a analizar otros conceptos. Estos van guiados un poquito más a la parte técnica del sistema solar fotovoltaico. Continuaremos con los conceptos que son complemento a los que vimos en el video número 1. El contenido de este video va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a ver qué es una celda solar fotovoltaica y cuál es su funcionamiento. Adicional a eso, miraremos cuáles son los tipos de celdas que existen hoy en día en el mercado. Después enfatizaremos mucho en lo que es un panel solar como tal, las ventajas y las desventajas de un tipo de panel que serían los paneles de capa fina. Después tendremos lo que es la arquitectura como tal del panel solar, las tecnologías que existen en paneles solares, los problemas que se han venido presentando en los paneles a nivel de cualquier proyecto de sistema fotovoltaico. Por otro lado, miraremos qué es la radiación, la irradiación e irradiancia, que hay cierta diferencia entre estos tres conceptos. ¿Qué es la hora sol pico? Que es un factor importante a la hora de diseñar. Y finalmente tendremos cómo se maneja lo que es la inclinación y la orientación de un panel solar. Celda solar fotovoltaica. La celda solar fotovoltaica, como su nombre lo indica, es un dispositivo electrónico que se compone de fotones y de voltaje y es la que convierte la luz del sol en energía eléctrica. ¿Sí? ¿De qué manera lo hace? Pues absorbiendo esos fotones que tiene la luz para liberar unos electrones que después de determinado proceso causan una corriente eléctrica. El objetivo o el trabajo principal de la celda es provocar que los electrones libres que hay allí vayan desde un material semiconductor a otro en busca de los llamados huecos, que fue lo que expliqué en el video anterior. Estos huecos deben llenarse. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues recibiendo esos electrones que van llegando. Este proceso produce una diferencia de potencial y un voltaje. Por lo tanto, sabemos que allí hay una corriente eléctrica. Esto indica que se producirá un flujo de electricidad del punto de mayor potencial al de menor potencial, hasta llegar al momento en el que los dos puntos tengan el mismo potencial, es decir, que sea el mismo en ambos. La unión de muchas celdas o celditas en serie es lo que conforma el panel solar. Y estas celdas son las que nos indican, las que nos muestran la eficiencia del panel como tal. Y esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, por supuesto, pues es el material semiconductor que elija el fabricante o del que esté hecho el panel o la celda. Otro factor de gran importancia es el porcentaje de luz o del sol que llega hasta la celda y es reflejada por ella. Este para mí es el factor más importante. Ese factor lo podemos llamar un factor de reflexión, que lo que hace es desarrollar recubrimientos especiales que son capaces de absorber la luz de una manera uniforme. Es muy interesante porque este proceso se da independientemente del ángulo del panel con respecto al sol. Está diseñado para que cumpla esa función. Estas celdas solares
cuentan con unos microcaminos o microrutas, ¿sí? Que lo que hacen es captar la luz solar y convertirla en energía. La celda, al igual que el panel, cuenta con una arquitectura que la hace única y que la hace propia y que bajo esta característica o esta arquitectura va a tener un mayor rendimiento y una mayor eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta montaña bajan por otros lados pequeñas quebradas que van alimentando este río, ¿cierto? Ya ustedes se lo pueden imaginar. Estas microrrutas de las que hablo serían las quebradas del río. ¿Qué serían esto que estoy señalando con el puntero en este momento? Entonces, lo que hacen estas microrrutas es conducir toda la electricidad que se genera en este punto, ¿sí? A un canal o río principal, que es este que tenemos aquí. Entonces, normalmente a estas microrrutas se les conoce como fingers, que se definen como la cantidad de líneas muy finas que cruzan toda la celda, que tienen como objetivo y función principal colectar la energía y canalizarla por estos principales ríos. ¿Cómo la canalizan? Este río se conoce como bushbar, ribbon o tapping wire. ¿Y qué es? Es un conductor especial. Este conductor tiene características únicas y especiales. Nuevamente podemos observarlo aquí en este punto donde está la celda. Tiene el tapping wire y este tapping wire tiene unas características y un recubrimiento de plata y estaño. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los fingers al ribbon o tapping wire y estos ya se conectan en serie con muchas más celdas y así transportan toda la energía que se conecta en la superficie de la celda, la canalizan y bueno, aquí ya es donde empezamos a realizar nuestra estructura, ya sea nuestro diseño. Ya dependiendo si es un diseño a 12 voltios, a 24 o a 48 voltios para sistemas aislados o sistemas hasta 1000 voltios en DC, o sea, en corriente directa, en sistemas interconectados a la red. Tipos de celdas. Como lo vimos en el video anterior, existen diferentes tipos de celdas o módulos solares. Tenemos en primer lugar lo que son las monocristalinas y las policristalinas y las que son de capa fina. En el video anterior describimos de manera un poco más general las características de cada una. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo para que conozcamos la función de cada una de ellas en el mercado y como tal su función técnica a la hora de recibir la energía del sol y transformarla en energía eléctrica. La primera tecnología es la tecnología de silicio monocristalino. ¿Qué es la tecnología en silicio monocristalino? Es la tecnología más eficiente hasta el día de hoy. La tecnología o la eficiencia en los módulos fotovoltaicos se analiza en porcentajes de 0 a 100. Ese es el análisis que se hace, porcentajes de 0 al 100%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir qué tanto porcentaje convierte esta celda solar en energía. Definámoslo así. En primer lugar tenemos el sol, tenemos la celda y tenemos el fotón. Este fotón y este módulo, ¿cuánto convierten la energía en electricidad? A eso nos referimos con eficiencias. Y normalmente con los módulos monocristalinos llegamos a eficiencias entre el 14 y el 20%. O sea que de toda la energía que llega al módulo, se aprovecha, o al módulo o a la celda, ¿no? Se aprovecha del 14 al 20%. El restante 80% se disipa en forma de calor. Y este pues es todo el proceso electroquímico que desarrolla el módulo o la celda, o llamémoslo efecto fotoeléctrico. Ese es el efecto fotoeléctrico que desarrolla la celda solar
para que realice todo su proceso de conversión de electricidad. Entonces observemos que no todo el 100% de la energía que llega al módulo se convierte, sino que se aprovecha un tanto por ciento. En módulos monocristalinos se aprovecha entre el 14 y el 20%, 14 al 20%. La tecnología de silicio monocristalino es una de las tecnologías más costosas, es una de las tecnologías más comerciales y más costosas que existen en la actualidad, y todo esto se da en el proceso de fabricación, la fabricación de la celda. Una de las formas más fáciles o característica para poder identificar una celda de silicio monocristalino son estos cortes que pueden ver a los lados de la celda. Aquí los podemos observar en la imagen, es decir, la celda no es de este tipo cuadrada como lo vemos en el panel solar, sino que es como la suma de muchas celditas que tienen esa forma característica, y es que miren, a los lados tienen unos cortes. Cada uno de los lados de la celda cuenta con un corte, para un total de 4 cortes en la celda. Otra de las tecnologías que existen en la actualidad es el módulo o la celda de silicio policristalino. Estos módulos son de mayor comercialización si lo comparamos con las celdas monocristalinas, y sus eficiencias varían entre el 13 y el 16%. Observen que el monocristalino puede llegar a valores del 20% en eficiencia, pero con el policristalino solamente puedo llegar a eficiencias hasta el 16%. Entonces vemos que son celdas menos eficientes, pero en la actualidad son los paneles más comerciales, los que son hechos de silicio policristalino, que existen en la actualidad. Las grandes granjas solares en este momento hacen su diseño con paneles policristalinos. Los monocristalinos son utilizados bajo otro tipo de condiciones. Al tener claridad sobre los diversos tipos de celdas que hay para sistemas fotovoltaicos, vamos a hablar del panel solar. Los paneles solares o módulos fotovoltaicos lo podemos definir como los dispositivos que captan la energía que proporciona el sol, convirtiéndola en electricidad. Estos módulos fotovoltaicos están formados por celdas solares que a su vez contienen células, pequeñas células solares individuales. Estas celdas o células son hechas en materiales semiconductores como el silicio, que en este caso contienen cristales, o silicio amorfo, que es otro tipo de panel. Los que tienen cristales serían los que vimos ahorita, que son los monocristalinos y los policristalinos, ¿sí? Y estos a su vez pues transforman la luz en fotones y se convierte en energía eléctrica. En el mercado existen varios tipos de paneles. Tenemos los paneles de 12 voltios, de 24 voltios y de 48 voltios. Viéndolo de una manera más comercial, los más utilizados son los de 12 voltios y los de 24 voltios. Entonces vamos a ver qué contiene cada uno de ellos. Los paneles de 12 voltios en este caso sería el voltaje nominal del panel, tengan en cuenta eso. Estos paneles de 12 voltios vienen de 36 celdas, que como lo vimos ahora, coloquialmente hablando, las celdas son esos pequeños cuadritos que en la unión de ellas mismas conforman lo que es el panel solar. Estos paneles solares de 12 voltios vienen con una potencia desde 10 vatios hasta 150 vatios y generalmente son usados para sistemas pequeños. Ahora tenemos los paneles de 24 voltios. Estos vienen de dos maneras. La primera es panel de 60 celdas. Estos paneles de 60 celdas, nos preguntamos por qué 60 celdas. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista más geométrico, es porque tienen 6 columnas y 10 filas. Entonces, por eso se le llaman que son de 60 celdas. La potencia en el mercado a la que vienen estos paneles de 24 voltios y 60 celdas es de una potencia de 250 vatios hasta 280 vatios. Este módulo aproximadamente tiene 99 centímetros de ancho y de largo tiene un
una distancia máxima de 1,65 metros. Cuenta con un espesor de 3,5 centímetros y su peso aproximado es de 18,5 kilogramos. Es un módulo que es bastante pesado. Si queremos saber el área del panel, pues basta con hacer la multiplicación de lo que tiene el panel de ancho por lo que tiene el panel de largo, ¿cierto? Ahí nos daría el área. Por ejemplo, si, si en algún momento nos preguntan cuál es el área que va a ocupar mi sistema solar fotovoltaico, en este caso, supongamos que nuestro sistema tuviera 10 paneles de 24 voltios y 60 celdas, entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar el área de un solo panel, ¿sí? Por los 10 paneles que tengo, ahí me daría el área total que abarca todo mi sistema de paneles solares. Y si nos preguntan el peso, pues multiplicamos esos 18,5 kilogramos por 10 y ahí nos daría lo que pesa nuestro sistema de paneles, ¿no? Adicional a esa área que acabamos de calcular, debemos tener en cuenta, esto es un tip muy importante, y es que para transitar, por ejemplo, cuando necesitan hacer el mantenimiento del panel, pues la persona que lo va a hacer necesita tener cierto espacio para transitar entre los módulos, ¿cierto? Para hacer alguna conexión o para hacer la limpieza del panel o del dispositivo pues que lo requiera. Se debe tener un área libre entre el 10 o el 15% para poder transitar. Entonces, a esa área que nos dio con los paneles se le suma el 10 o el 15% y ahí nos daría también el área total que va a ocupar nuestro sistema. De paneles de 24 voltios, también tenemos los que tienen 72 celdas, ¿sí? Que comercialmente son de una potencia de 300 a 370 vatios, también son muy utilizados. Estos módulos cuentan con 12 filas y 6 columnas. Sus medidas son de igual manera 99 centímetros de ancho, pero ya de largo son un poquito más extensos y es de 1,97 metros de largo. Tienen un espesor de 4 centímetros, serían 0,5 centímetros más que el de 20, perdón, que el de 60 celdas y cuentan con un peso aproximado de 22,5 kilogramos, son un poquito más pesados. Este tipo de tecnología en paneles como lo son los de arseniuro de galio, silicio amorfo o telurio de cadmio, cuentan con una característica visual y es su uniformidad en la textura de la placa, pero algunos de estos tipos de módulos son módulos menos eficientes que el silicio policristalino y monocristalino. Y pues al ser menos eficientes voy a necesitar más paneles que un proyecto en el que se utilicen paneles policristalinos o monocristalinos. ¿Por qué? Porque necesito compensar en área o en espacio con un mayor número de módulos para producir igual o similar a lo que me producen las otras dos tecnologías. A estas tecnologías se les conoce como módulos o paneles de capa fina. Son módulos que cuentan con un menor espesor. Recordemos que los poli o los mono cuentan con un espesor de 3,5 o 4 centímetros, esto es bastante. Estos de capa fina son un poco más delgados. Una de las ventajas que tiene este tipo de módulos es que, pues bueno, claramente se comportan diferente que los módulos poli y mono, ya que tienen un mejor comportamiento y aceptación a las sombras. Esto es un factor muy importante. Supongamos que a una parte del panel llega o a una de las celdas llega una sombra, entonces va a tener un mejor comportamiento en esa zona y a su vez cuando en el módulo hay un incremento en la temperatura, el módulo se va a comportar muchísimo mejor. Ahora veamos las ventajas y las desventajas de los paneles o módulos de capa fina. ¿Qué ventajas tienen los módulos de capa fina? Pues que estos módulos se pueden fabricar de forma muy sencilla y de forma muy fácil, ¿cierto? Y grandes cantidades de módulos. Realmente la tecnología que utilizan no es una tecnología que sea compleja, como los módulos policristalinos y monocristalinos. Son módulos más económicos en cuanto a su fabricación y se pueden fabricar de forma sencilla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a que son módulos muy económicos, entonces vamos a tener que la variación en su precio es significativa. La variación puede ser entre el 50 y el 60% en diferencia. ¿En qué momento utilizamos los módulos de capa fina?
Los utilizamos cuando el área donde yo vaya a instalar mi proyecto no importe. Es decir, tengo un gran área donde no importa instalar el número de paneles que sea, ¿cierto? Bueno, la apariencia, que es muy homogénea, como lo vimos en las imágenes anteriores, el panel de capa fina cuenta con una apariencia lisa, por decirlo de alguna forma, frente a la apariencia de los otros tipos de paneles como los poli o los mono, que no son tan homogéneos. Ahí sí se alcanzan a ver los que son los fingers y las celdas. Se diferencian muy bien cuando observamos este tipo de paneles. Pueden ser flexibles, pueden utilizarse en muchas aplicaciones y adaptarse a múltiples superficies. Y algo muy bueno en este tema de los módulos es que la sombra, al tener una sombra en un área del módulo, no va a afectar como lo sucede en los módulos poli y monocristalinos. Normalmente estas sombras sí afectan el diodo y ahí es donde se generan los puntos calientes. Con los módulos de capa fina no va a suceder esto y pues el comportamiento a altas temperaturas pues es mucho mejor. Hay unas desventajas. Bueno, aunque son económicos, pero tienen menor eficiencia, como lo vimos ahora frente a los módulos o poli, requieren un mayor espacio, ¿sí? Al ser menos eficiente, pues requieren más espacio para implementar más módulos. Y al requerir más espacio, pues necesito yo ¿qué? Más estructuras, más cableado, equipos de mucha más potencia para suplir la que tienen los paneles. Es decir, son más económicos, menos eficientes, pero si voy a gastar mucho más dinero en cableado y en estructuras, pues entonces hago ahí, tiro calculadora y miro a ver qué me conviene más. En este caso, pues sería comprar otro tipo de panel como los poli o los mono, que son más eficientes y necesitaría menos material. Y así, pues, digamos que mi proyecto sería un poco más viable. Otra de las desventajas de estos paneles de capa fina es que tienden a degradarse muy rápido. O sea, tienen menos vida útil que los módulos de silicio poli y mono. En cuanto a la arquitectura del panel solar, vemos que tiene varios componentes y cada uno pues cumple una función. En primer lugar tenemos el marco de metal. Este marco de metal es fabricado en aluminio y es el que nos protege los bordes del panel. Debajo del marco de aluminio está el vidrio templado, que sería la cubierta exterior. Lo que nos permite la cubierta exterior es facilitar la transmisión de la luz y esta cubierta tiene la capacidad de resistencia a cualquier condición climatológica. Y de igual manera soporta los cambios bruscos que se dan con respecto a la temperatura. Debajo del vidrio templado está la capa encapsulante. Esta capa está hecha a base de silicona y lo que hace es encapsular la radiación para que no pierda su intensidad. Esta capa sí o sí debe contar con un índice de refracción similar o mejor aún mayor al de el vidrio templado, que sería la capa de arriba, para que se mantenga la radiación solar que impacta el panel. Después tenemos la celda fotovoltaica, que es el elemento más importante que constituye el panel. Por decirlo de alguna forma, es el corazón del panel. Y la mayoría pues están hechas de cristal con revestimiento de silicio. Luego sigue la capa encapsulante. Esta segunda capa encapsulante pues tiene la misma función que la primera capa, que es encapsular la radiación. Después tenemos lo que es la plancha base. Comúnmente estas planchas base las hacen en aluminio. Y por último tenemos lo que es la caja de conexión. En esta caja de conexión tenemos los bornes, para la conexión del módulo. Este tipo de cables se llaman cables MS4. Más adelante vamos a ver más a fondo para qué son y cómo se utilizan. El panel también cuenta con un cableado de salida a tierra y con un diodo de protección que lo que hace es evitar daños por sombras en la superficie del módulo. Y básicamente esta sería la arquitectura del panel. Hablemos de las tecnologías en paneles solares. Anteriormente estaban las tecnologías simples,
que fue las que hablamos anteriormente. Realmente estas tecnologías no han tenido ningún tipo de evolución y con el pasar de los años, pues estas tecnologías se han venido mejorando. En la actualidad tenemos una tecnología llamada HIT. Esta tecnología HIT es una tecnología desarrollada por Panasonic y lo que hace es lo siguiente. Los módulos tradicionales son módulos hechos con silicio policristalino, pero estos materiales se ven afectados por las altas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que un módulo cuando se enfrenta a altas temperaturas normalmente se genera un desbalance en la curva IB, que sería la curva de intensidad y voltaje. ¿Qué significa? Que normalmente a mayor temperatura, aquí los módulos pueden estar a 35 grados, supongamos un módulo que está expuesto a esta temperatura, lo que hace es que se ve afectado y la curva de rendimiento del panel pues va bajando. Entonces, a mayor temperatura que esté expuesto el módulo, menor voltaje va a generar. Entonces, ese es uno de los inconvenientes de los módulos policristalinos y monocristalinos. Por lo general en el mundo hay lugares donde las temperaturas sobrepasan los 35, los 40 grados centígrados, entonces imagínense cómo se va a ver afectado el rendimiento. Entonces si hay una temperatura a 35 grados centígrados, el módulo estará a un cierto voltaje, a 40 grados estará a menor voltaje, o sea que producirá menos el panel solar. Si está a 45, producirá menos y así sucesivamente. A medida que va aumentando la temperatura, pues va bajando el rendimiento del panel solar. Esto en cuanto a las tecnologías simples, las que ya hemos hablado durante los videos. Entonces, ¿qué sucede? La tecnología HIT lo que hace es que Panasonic hizo celdas solares híbridas de silicio monocristalino. Recuerden que el silicio monocristalino es la tecnología más eficiente que en la actualidad hay y la más comercial. Entonces lo que hicieron ellos fue, tomaron el silicio monocristalino que tiene altas eficiencias en su transformación de energía proveniente del sol, está el rango entre 17 al 20%, y rodearon este módulo de una capa de silicio amorfo ultra delgada, ¿sí? O sea que lo que hicieron fue coger el panel de silicio monocristalino y añadirle una capa de silicio amorfo, que recuerden que el silicio amorfo, el que vimos hace un momento en el video, tiene ciertas ventajas que no tienen los policristalinos o los monocristalinos. Entonces decidieron unir estas dos tecnologías o tipos de celdas o paneles y crearon la tecnología HIT. ¿Por qué lo hacen de esta forma? Porque este módulo tiene las bondades del monocristalino, o sea, altas eficiencias, pero retomemos los módulos de capa fina o los módulos amorfos, en donde especificábamos que estos se comportan muchísimo mejor a altas temperaturas. O sea, el comportamiento a altas temperaturas es mucho mejor, ¿sí? El módulo de capa fina al módulo poliomono. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar mucha más potencia, casi un 10% más de potencia y va a tener un mejor comportamiento. Y con estos módulos HIT se propone eso, que tengan la eficiencia del módulo monocristalino, pero tengan las bondades del silicio amorfo. Entonces, cuando entra en la curva IB, lo que va a hacer es que no va a perder esta temperatura, este voltaje, perdón, por altas temperaturas, sino que el módulo va a compensar y se va a comportar en su rango más óptimo, ¿cierto? Estas tecnologías las podemos encontrar hoy en día en muchos módulos. Por eso es importante saber su existencia, porque a la hora de hacer un diseño, pues podemos ahorrar dinero, podemos ahorrar eficiencia, podemos ahorrar espacio, es decir, se puede hacer la planeación de un proyecto de la mejor manera. Entonces, de eso se trata la tecnología HIT. Produce más energía por metro cuadrado, ¿cierto? Al ser módulos monocristalinos con alta eficiencia, pues va a producir
más energía por metro cuadrado. Al producir más energía por metro cuadrado, ¿qué ocurre? Que los espacios se van a reducir y van a ser mucho más pequeños y en costo y en presupuesto pues va a bajar, ya que no va a necesitar estructuras adicionales para la instalación de más módulos, ni cableado, ni, ni equipos adicionales. Como lo vimos ahorita, la tecnología de silicio amorfo pues no tiene buenos rendimientos. Esta compensa pues como con la temperatura, ya que nos brinda mejor comportamiento de la temperatura, pero no tiene la eficiencia, ¿cierto? Mientras que el monocristalino sí. Entonces, a eso se le llama híbrido. Tiene un vidrio antirreflectante, que es otra de las bondades de los módulos de capa fina, y es que se comportan de una manera más óptima frente a una baja luminosidad o frente a algún tipo de sombra o nube que pase por encima del panel. La tecnología PRC es una tecnología en donde el módulo fotovoltaico evoluciona, donde se nota que los grandes fabricantes han hecho mucha más investigación por aprovechar mejor el espacio en metros cuadrados de cada uno de los módulos fotovoltaicos, y lo que hacen es lo siguiente. Esta es una celda estándar. ¿Qué significa la celda estándar? Aquí está el sol y le va a llegar el sol simplemente a esta cara, a la cara principal, que es la cara superior. Así se comportan normalmente los módulos HIT, que son los que acabamos de ver. Pero, ¿qué hacen las células PRC? La célula tiene una capa doble, ¿sí? O sea que por este lado retiene la energía proveniente del sol por este punto. Pero mucha de esa energía por medio de la radiación difusa, parte de la energía llega a la cara frontal del panel solar, pero mucha de esta energía ¿qué hace? Llega a la superficie de la Tierra y se refleja. Y esta energía, al ser reflejada, va a llegar al módulo, no va a llegar a la cara frontal del módulo, acá se puede ver cómo, cómo hace el proceso, sino que va a golpear por debajo del módulo. Observen aquí cómo la radiación golpea el suelo y ella se refleja nuevamente. Al ser un panel solar de doble cara, pues ¿qué hace? Aprovecha la energía que llega directamente y aprovecha la radiación reflejada. Pero el concepto es que vamos a generar más electricidad, vamos a generar mayor potencia en nuestro sistema, por ende nuestro rendimiento va a mejorar sustancialmente, ya que normalmente em, en las principales horas del día y cuando cae la tarde, la calidad de la radiación va a ser muy baja, van a haber cielos muy nublados y lo que hace el panel es que genera este rendimiento. Es similar a lo que hacen los módulos amorfos. Se comportan de una manera excelente frente a lo que son cielos nublados o sombras y se comportan de una mejor manera bajo la sombra. De pronto la de alguna hoja, la sombra de alguna rama, algún edificio que refleje también oscuridad. Y bueno, esa es la manera en la que se comporta. Y esto es la tecnología PRC. Otra de las tecnologías en paneles, siendo una de las más eficientes, son los módulos bifaciales. Estos módulos bifaciales están diseñados de manera que puedan producir energía solar por ambas caras, como su nombre lo indica, bifaciales. Los paneles convencionales normalmente son monofaciales, es decir, la energía que producen y cuando reciben la radiación solar lo hacen simplemente por una cara. Y pues ellos tienen otra cara, pero esa cara inferior es una cara opaca. Es decir, no tiene mucha incidencia a la hora de la producción de energía.
Esta energía que no se captura en las celdas fotovoltaicas de la cara superior simplemente pues se refleja y se pierde. En cambio, por el contrario, los paneles bifaciales cuentan con unas células fotovoltaicas en ambas caras del panel, de manera que lo que hacen es aprovechar la radiación solar directa y también la radiación solar reflejada. Y esto pues se traduce en un incremento de la producción energética en función de factores como que los módulos se instalen en superficies reflectantes o de colores claros, que eso es un factor importante, que el ángulo de inclinación o la altura de instalación sean, digamos, acordes a la reflexión de la radiación difusa que da a cada una de las caras. Estos paneles bifaciales pueden incorporar perfectamente células PRC como las vimos ahorita, pero es importante que entendamos que el objetivo de esta tecnología bifacial no es tanto incrementar el porcentaje de eficiencia, objetivo que sí lo tiene la tecnología PRC, como que este genere más electricidad y por tanto pues genere más potencia. Esa es la diferencia entre los objetivos de ambas tecnologías. En el mercado podemos ver módulos bifaciales de 72 celdas que alcanzan una potencia entre 350 y 395 vatios. Hay algo muy importante y es la forma en que se instalan estos módulos. Es crucial que se haga bien la instalación porque de esto depende lograr un buen rendimiento. Por ejemplo, si lo instalamos de una forma elevada, por decirlo así, casi vertical, se conseguiría reducir la superficie sombreada o evitar que le llegue alguna sombra o oscuridad al panel. Y de esta manera pues se expone más fácilmente las dos caras del panel a la radiación solar. Y así pues se obtiene una mayor eficiencia energética de la instalación. Por otro lado, esta forma de disponer la instalación del panel hace que por lo general esta tecnología se tienda a utilizar más en lo que son superficies planas o en instalaciones que son ancladas al suelo. Estas no son tan comunes verlas en los tejados o en instalaciones residenciales. Más bien es como para uso industrial. Tenemos esta última tecnología que es la serie Neon de LG. Esta es la última generación de módulos o paneles fotovoltaicos que sacó LG. Son tecnologías que consiguen un alto rendimiento gracias a las soluciones innovadoras propias del fabricante. Estos paneles solares vienen de 60 celdas que carecen de electrodos en la parte frontal. Esto hace que su rendimiento pueda alcanzar aproximadamente el 21.4%. De esta tecnología serie Neon, ellos tienen como varias referencias. Está la serie Neon 2 o la serie Neon 2 Black. Tienen varios tipos de paneles, ya es como a gusto del diseñador o la persona pues que vaya a implementar su sistema. Cada uno sí cuenta con diferentes eficiencias, unos con el 19.6, otros con 21.4, como lo dije ahorita, pero eso ya es criterio de cada persona, ¿cierto? Estos paneles incorporan una tecnología Celio, así le llaman. Esta tecnología mejora lo que es la ingeniería de los módulos, sustituyendo las barras colectoras de energía, que son las que traen los otros tipos de módulos convencionales, por 12 alambres circulares que permiten dispersar más fácilmente la luz solar en todo el módulo y reducir las fugas de electricidad. Estas serían como las características principales de esta tecnología. Como en todos los sistemas generadores de energía se presentan ciertos problemas. Vamos a mirar cuáles son los problemas que se presentan en los paneles o en los módulos solares. Observemos aquí los problemas que presentan los módulos fotovoltaicos en un proyecto. Uno de los primeros problemas es la generación de puntos calientes o hotspots. Esto por lo general es algo normal. Es algo normal que se puede dar por sombras, se puede dar por la caída de algunas hojas o algún elemento que bloquee de alguna manera toda la cadena o el circuito de celdas conectadas en serie y bueno, se disipe la energía en este punto. Pero uno de los grandes problemas es que módulos solares económicos existen de muy mala calidad. ¿Y qué está sucediendo? Como son de baja calidad, pues al ser de baja calidad, los productos con los que se ensamblan o se fabrican, pues son con materiales no recomendables.
¿Qué ocurre? Estos módulos son módulos donde son normalmente fabricados en China. Los estándares de la producción y la calidad de la soldadura, la calidad del TEDLA o la calidad de la misma célula solar, también la calidad del laminado, de los diodos, de la caja de conexión, de todo el sistema de ensamble. Observemos aquí un ejemplo. Aquí en la imagen podemos ver un punto caliente. Acá hay un punto caliente, puede ser una mala conexión o una mala soldadura. Esta soldadura puede ser de un espesor muy pequeño. Aquí se puede ver que este módulo no está tan bien soldado. Entonces realmente la corriente que pueda circular por él puede hacer que haya un punto caliente. ¿Qué puede pasar? Puede ser que el punto caliente se disipó por este punto, ¿sí? Entonces, para que suceda esto, tuvo que soportar el módulo más de 90 grados centígrados para que la celda se queme de esta forma. Debido a que los componentes son de mala calidad, pues ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que este módulo tenga que ser reemplazado. Entonces, normalmente todas las células que estén conectadas en esta misma serie, donde está este panel, pues se van a ver afectados de la misma forma. Y también pues la producción del sistema va a disminuir considerablemente. Otro de los grandes problemas es el deslaminado de las células. El laminado, cuando hacen todo el proceso de laminado, se generan burbujas, ¿sí? Y estas burbujas, ¿qué generan? Generan humedad, generan oxidación y generan pérdida del aislamiento eléctrico. Y pues al haber todas estas variables en el módulo fotovoltaico o en la celda como tal, van a afectar considerablemente lo que es la producción o el rendimiento. De la misma forma, este problema se puede dar cuando la soldadura, como en el problema anterior, sale del límite. Entonces, al salir del límite, está perdiendo eficiencia la celda y está perdiendo eficiencia el módulo. Y esto, ¿qué lo genera? Lo generan módulos de muy baja calidad. Por eso, al momento de comprar un módulo, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, que el fabricante o el proveedor del módulo nos dé un certificado de garantía. Tenemos que tener en cuenta que sean empresas que tengan gran trayectoria en desarrollo de módulos o paneles solares. Entonces, esto hace que el proyecto sea mucho mejor porque sabes que estás trabajando con módulos de buena calidad y que si en algún momento se presenta algún tipo de falla, pues tienes cómo reclamar, a no ser de que sea una falla provocada por factores, pues como una persona hizo mal mantenimiento del panel o hubo algún daño pues externo que no va incluido en temas de garantía. Otro de los problemas más comunes son las soldaduras defectuosas, como lo vimos ahorita. Acá tenemos un ejemplo muy común, que es lo que podemos ver en la imagen. Estas soldaduras defectuosas se dan por falta de estaño. Todos estos son temas de diseños del fabricante. Insuficiente espesor del rimón, aquí lo podemos ver encerrado en color naranja en la imagen. Y por amarillamiento. Este amarillamiento genera la aparición de puntos calientes. Recordemos que la idea es evitar en lo que más podamos generar los puntos calientes, que nos hacen pues dañar nuestra parte del sistema donde está el punto, o en este caso, toda la línea o la cadena o el string de paneles a donde esté conectado el panel o la celda que tenga el punto caliente. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Esto es un tema muy frecuente, es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Uno instala el proyecto y a la semana muy bien, a los meses muy bien, pero al cabo de 1 o 2 años empiezan a degradarse, pues los componentes químicos con los que son fabricados pues no son los mejores y al degradarse hay amarillamiento, puede haber filtración, humedad o hongos y esto va a generar realmente gran pérdida en la producción o el rendimiento del sistema. Para comprender cualquier sistema basado en energía solar es necesario tener una base en cuanto a conceptos, terminología y unidades. Existe una gran confusión entre algunos términos relacionados con energía solar,
principalmente entre lo que es radiación, irradiación e irradiancia. Entonces vamos a aclarar cuáles son, eh, cuáles son los significados de cada uno de estos términos. En general, al hablar sobre energía solar en términos técnicos, dejamos el término de radiación solar para un concepto muy genérico y no para hablar de ninguna magnitud, mientras que la irradiancia y la irradiación corresponden a la potencia y a la energía de la radiación solar por unidad de superficie respectivamente. Entonces tenemos que, en primer lugar, la radiación solar es la radiación electromagnética procedente del Sol como consecuencia del movimiento acelerado de las partículas cargadas que los componen. El Sol puede ser considerado como el foco térmico, y está a esta temperatura de 5.777 grados Kelvin. Esto nos hace llegar a una radiación solar de 1.367 vatios por metro cuadrado. Esto sería la radiación solar. Después tenemos lo que es la irradiancia, que definiéndola sería como la radiación que incide en un instante sobre una superficie determinada. La irradiancia se da en vatios por metro cuadrado y se refiere más al término de potencia. Ojo con eso, potencia se refiere en cuanto a la irradiancia. Después tenemos lo que es la irradiación. La, la irradiación es la radiación que incide durante un periodo de tiempo sobre una superficie determinada. También se da en vatios hora por metro cuadrado. Y este término va más ligado a lo que es la energía. Entonces, irradiación, energía, irradiancia, potencia. Si ustedes se van a Google y buscan el atlas del IDEAM, van a encontrar una interfaz como esta. ¿Qué es lo que nos genera esta interfaz? Esta interfaz nos da los índices o la cantidad de radiación solar en determinado lugar de Colombia. Entonces, los colores que son más cálidos, o sea, más tirando a rojo, son los que más radiación solar con los que más radiación solar cuentan en este momento en el país. Y los que son de tonos más bajos, tirando a amarillo clarito, más blanquito, color beige, los que menos irradiación tienen. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En el mapa ubicamos el puntero en el lugar donde queramos saber cuánta radiación solar hay y inmediatamente nos indica en vatios por metro cuadrado o en horas sol pico cuál sería la radiación solar de ese punto. Ya vamos a ver qué son las horas sol pico. Entonces, esto es una herramienta que nos sirve demasiado y pues es muy útil si queremos saber la radiación solar de un lugar determinado. Basta con que ingresen al buscador de Google y pongan radiación solar Atlas IDEA, inmediatamente les aparecerá esto. Horas sol pico es un concepto importantísimo a la hora de analizar un proyecto de energía solar fotovoltaica, ¿no? Es quizás el término más importante ya que nos permite analizar y medir la cantidad de energía que llega a un lugar por metro cuadrado. Esta cantidad de energía viaja a través del espacio, entra a nuestra atmósfera por medio de fotones y estos fotones son los que inciden directamente en el panel solar. Dependiendo la cantidad de fotones que lleguen a un lugar, se puede determinar cuánta energía va a producir un panel solar. En resumen, como podemos ver en la gráfica, las horas sol pico son la cantidad de horas durante un día en que la radiación es la ideal. La radiación solar estándar es 1000 watts por metro cuadrado. Con este valor o este parámetro podemos saber cuánta potencia máxima, me entrega un panel. Y de ahí mismo pues se deriva su potencia, 100 watts, 200 watts, 250, 300 watts. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos en un día normal el sol allí en el trópico sale a las 6 de la mañana y cerca de las 5:30 de la tarde este sol se esconde y este valor de 1000 watts
sobre metro cuadrado sufre diferentes valores. Digamos que el sol ideal, el sol donde no hay ninguna nube, el sol donde está haciendo un día increíble, ese sol sin ningún tipo de nube, cuando el cielo está todo azul, es un sol que está generando una irradiancia igual o cercana a los 1000 watts metro cuadrado. Supongamos que ese sol se ve afectado un poco más tarde por algunas nubes y ahí estaríamos hablando de un sol aproximado de 800 watts por metro cuadrado. Supongamos que este mismo sol ya se ve afectado por muchas más nubes, ¿cierto? O sea, la radiación difusa entra ahí a generar un valor importante y este valor puede ser de 500 watts metro cuadrado. Entonces, nos referimos a eso sobre la irradiancia solar. Este es un ejemplo que lo define muy bien. A ese sol perfecto, donde no tenemos nubes, donde nuestro cielo está totalmente despejado. A ese valor podemos llegar y a ese valor es donde los fabricantes hacen cada una de sus mediciones óptimas en el panel solar. Bueno, otro tema muy importante a la hora del diseño del sistema solar fotovoltaico es la inclinación y orientación del panel solar o las placas que vayamos a utilizar en nuestro sistema. Porque al nosotros hacer una correcta inclinación y ubicación de nuestro panel solar hará que nuestro sistema pues optimice y nos produzca energía de una mejor manera y así la radiación nos llegue directamente a la parte de la placa que necesitamos. Entonces, la radiación solar que llega a las placas solares que colocamos perpendicularmente a la dirección de propagación de la radiación solar va a ser siempre mayor, ojo, siempre mayor que si esa misma placa se coloca con un ángulo diferente a ese que colocamos perpendicular a la radiación. Hay algo importante aquí y es este ángulo de azimut. Este ángulo azimut lo podemos definir como el ángulo que forma la dirección sur con la proyección horizontal del Sol, hacia el norte por el noroeste o por el noreste. En este caso, la orientación sur sería la referencia, entonces este ángulo sería 0 grados, y considerando los ángulos entre el sur y el noreste negativos, y entre el sur y el noroeste positivos. Básicamente, esa es la función que cumple el ángulo de azimut. Entonces, al variar este ángulo de azimut y la altura solar a lo largo del día y del año, el ángulo de inclinación de las placas solares en una superficie dada no va a ser siempre constante, tengan muy en cuenta eso. Pero repito, este varía a lo largo de cada hora del día y a lo largo de cada día del año. En la gráfica podemos ver cómo se resalta ambos ángulos, que sería el ángulo de inclinación del módulo y el ángulo de azimut. No solo la inclinación, sino también el ángulo de azimut es lo que nos va a afectar en mayor o menor medida la generación de energía de nuestros paneles solares. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la respectiva ubicación de las placas solares. En este caso, lo ideal sería colocar los paneles de la instalación fotovoltaica en una estructura, pues cuya inclinación y orientación se fuera adaptando poco a poco, progresivamente, a cada hora del día y a cada uno de los días del año, para que, digamos, esta ubicación esté siempre perpendicular a la radiación solar que viene desde el sol, que es incidente en el sol, para poder estar siempre perpendicular a la radiación que incide allí. Esto que acabo de mencionar suele lograrse con un tipo de seguidor solar, con los que algunos paneles solares vienen incluidos. Como su nombre lo indica, estos seguidores lo que hacen es realizar un trabajo de seguimiento del punto óptimo de inclinación en cada momento, es decir, cada que la radiación solar esté en su punto clave, por decirlo de alguna forma, o el panel logra encontrar el momento en el que puede incidir ese rayo de sol o esa radiación directa al panel y así pues absorber toda esa energía que viene allí. Son muy buenos por esto, pero sin embargo debido a que estos seguidores solares que incluyen los paneles pues tienen un mantenimiento muy elevado,
son bastante costosos y pues solamente son utilizados en grandes granjas solares, en instalaciones de muchísima potencia. Para este caso, cuando el presupuesto no es tan alto, la idea es utilizar una estructura de paneles que sea fija y que tenga un ángulo de inclinación fijo, pero que sea un ángulo de inclinación óptimo, que esté de acuerdo al ángulo de incidencia de la radiación solar. Entonces, algo importantísimo que nos queda ahí es que el ángulo de inclinación y el ángulo de azimut son fundamentales, chicos, fundamentales a la hora de hacer un buen diseño del sistema, ya que estos dos ángulos son los que directamente me van a afectar el rendimiento y la captación de la energía en la instalación.